hermanos y personas que posiblemente estarán escuchando este mensaje en el día de hoy. Te ruego, Señor, que nos hable, Señor, a nuestro corazón. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, malo, como tú dijiste, Señor. Por lo tanto, necesitamos tanto escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Y no solamente escucharla, sino, Señor, que nos conceda la gracia, la fuerza, la decisión de poder poner por obra tu palabra. Que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Eso es lo que te pedimos, Señor. Te lo pedimos para gloria de tus santos nombres y para bendición de tu pueblo, Señor. Lo pedimos en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y estaba pensando hoy en algo que pues creo que todos hemos estado escuchando y viendo a través de las noticias. Y anoche estaba viendo que un caballero que está sufriendo, entonces tuvo que colocar un abogado para que le colocaran la eutanasia. ¿Hasta dónde hemos llegado? Que la gente quiere morirse. Que la gente quiere morirse por su propia cuenta y hasta abogados están colocando para que les permitan hacer esto. Yo no sé nosotros, ¿qué pensamos al respecto? Eso es respetable, cada uno tiene derecho a opinar, a hacer lo que crea más conveniente, pero pues es algo que me preocupa y que debe preocuparnos porque realmente pues la vida le pertenece a Dios. Y quiero invitarlos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7. Y vamos a leer ese capítulo 7, porque a mí me gusta mucho leer la Escritura. Porque la palabra del Señor es la que tiene poder. Mis palabras no tienen ningún poder. La palabra del Señor es la que tiene el poder. Es la que nos habla, la que nos confronta, es la que nos redarguye, es la que debemos nosotros estar atentos para escucharla y para meterla en el corazón. Dice el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Ahí hay varios temas, pero vamos a leerlo porque me parece que eso es lo que debemos hacer. Dice lo siguiente. 7, capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Vamos a leerlo todo ese capítulo. Vamos a ver qué nos dice el Señor ahí. Como les decía, mis palabras no tienen ningún poder, no en absoluto, sino la palabra del Señor. Entonces, la palabra irá hablándonos y vamos a ver en qué nos vamos a detener. Dice aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y el verso 7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y aquí el verso 3 les dice una cosa muy interesante. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y el verso 21 que nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cómo le parece? Hicimos muchos milagros. Y entonces, ¿qué les dirá el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y continúa el capítulo, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué pasó? La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, qué palabra, ¿no? Amén. Ay, sí. Qué palabra tan hermosa. Y termina pues el capítulo diciendo: el que me oye estas palabras comenzaron desde el
capítulo 5, ¿no? Más que todo desde el capítulo 5, con las bienaventuranzas, y le va diciendo el 5, el 6, y llega aquí al 7, y es donde hemos estado leyendo. Pero me pregunto, estamos viviendo un tiempo difícil en cuanto a las cosas que vemos, que el mundo está haciendo, pandemia, violencia, tantas cosas malas. Pero nosotros estamos en este mundo puestos por Dios. La iglesia fue instituida por Dios para cumplir una función muy especial, que era precisamente el de anunciar estas buenas nuevas, hacer discípulos, pero vivir una vida que fuera acorde con el discurso, ¿no? Y la pregunta que yo me hago desde que cuando yo llegué a la iglesia, cuando Dios envió 2 mensajeros a mi puerta, a mi casa, yo estaba en una situación difícil, yo vivía mi mundo, vivía como quería, hacía mi voluntad, no tenía nada que ver, mi compromiso con Dios no tenía nada, pero cuando Dios me envió unos mensajeros, estos mensajeros me dijeron, me confrontaron con ese versículo de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oh, yo no sabía. Pero estos mensajeros me hallaron ese mensaje. Pero también me hallaron el mensaje de Romanos capítulo 6 y verso 23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso me confortó. Y entonces me hablaron también, y me invitaron a la iglesia y fui. Gloria a Dios. Eso sí, el día que fui, dije al Señor, sí, aquí estoy. Esto es lo que quiero. Pero también comencé a ver que hay para nosotros toda esta enseñanza. Y que esta enseñanza es para ponerla por obra. Y la pregunta que tenemos hoy es, realmente, ¿cuál es el objetivo de nosotros, de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de hoy estar aquí? Podía estar durmiendo en la casa, podía estar en un paseo, podía estar en otra parte, pero no, estoy aquí. ¿Cuál es el fin de que nosotros dedicamos este tiempo? ¿Por qué estamos aquí? Esto es lo que debemos de ser bien claros. Porque lo que la Biblia me está diciendo aquí en el capítulo 7, verso 21, es que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí es donde tenemos el asunto. Porque hoy en día, cada uno queremos hacer nuestra propia voluntad. Tenemos un mundo que nos entrega una cultura y unos modelos, unos morales, y muchas cosas, y que nos va como poniendo esos morales, esos modelos, para que nosotros los vamos reproduciendo. Y allí es donde nosotros tenemos que ser bien conscientes a quién estamos siguiendo. O estamos siguiendo a Dios o estamos siguiendo al mundo. Creo que eso es lo que tenemos que definir. Yo quiero ir al cielo. Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero ir allá. Yo quiero ir al cielo. Pero para eso, entonces tengo que mirar qué es lo que tengo que hacer. Acá antes nos estaba diciendo, entrad por la puerta estrecha. Mira que estábamos viendo acá. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que están por ella. Lo que el mundo nos ofrece es muy amplio,
tenemos muchas cosas para ver allí, cosas que son agradables, ¿no? Cosas que nos agradan, cosas que nos parecen buenas. Y muchas veces hasta estamos caminando por ahí, sin saber si realmente eso es la voluntad de Dios o no. Porque lo que el Señor aquí nos es muy contundente, es que no el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y eso de hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos no es fácil. La iglesia tiene que pensar en eso. Todos tenemos que pensar en eso. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra propia voluntad? Y esto lo confrontamos cuando tenemos que enfrentarnos a la vida cotidiana, a resolver problemas, a tomar decisiones, a ver qué es lo que queremos hacer y qué es lo que nos gusta hacer y qué es lo que no debemos. Y allí es donde tenemos que tener claro cuál es. Ahora, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Es la pregunta. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Pues hay cosas que realmente, yo por ejemplo, tenía que venirme hoy y solo porque el médico me dijo que tenía que andar acompañado porque mi problema de mi oído. Pero yo no sabía si la voluntad de Dios es que me viniera en un bus o me viniera en un carro. Eso sí no me dijo el Señor, no me dijo. Pues ahí. Pero que el Señor, que tenía que venir, eso sí me había dicho el Señor, porque me dijo, no dejen de congregarse. No, para eso no tenemos que preguntar cuál es la voluntad de Dios. ¿Voy a la iglesia o cuál era la voluntad de Dios? No, porque Él ya dio su palabra. Entonces ya esto no tenemos que preguntar si esta es la voluntad de Dios o no. Hay tantas cosas que ya están dichas, ya están dadas. Lo único que tenemos es que buscarlas, verlas y comenzar a obedecerlas. Amén. Hacer la voluntad de Dios es obedecerle. Amén. En una palabra, ¿no? Es obedecerle. Porque si Él dijo, si Él mandó, si Él decretó, es para que se cumpla. Esa es la voluntad de Él, ese es el querer de Él. Y entonces allí es donde nosotros tenemos que estar. Allí es donde tenemos que estar. ¿Cómo estamos frente a la palabra? Vamos a ver unas citas bíblicas que tengo aquí. Vamos a ver a Lucas 11:2. Por favor, hermano. Lucas 11:2. Usted, por favor, hermanita, busca Mateo 6:10. Y de hermana, por favor, Mateo 21:31. Y vamos a ver 26:42. Mateo, ¿yo? Sí. Mateo 21. Mateo 21:31. Yo ya tengo a Lucas Sí. 11:2. Sí. Lucas 11:2. Sí. Y les dijo, cuando oréis, pedid al Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Entonces eso dice, nos manda, nos dice que nosotros debemos de estar, o que el querer del Padre es que se haga su voluntad. No que se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. ¿Qué dice? Aquí, que el hermano leyó, sí, que se hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor nos dejó esa palabra. Hágase tu voluntad. Hermana, por favor. Mateo 6:10 creo que dice lo mismo, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Gracias. De manera que es el énfasis o lo que el Señor dijo es hágase su voluntad. La hermana tiene 21:31. Y dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis,
Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y Ujú. vosotros, viendo esto, no os arrepentiste, pues después para creerle. ¿Sigo? Sí, hasta allí. Eso era un hombre, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y él respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Entonces, el primero dijo, no voy. Pero cuando se dio cuenta que era el Padre que le había ordenado esto, que le había pedido esto, fue y lo hizo. Porque dijo, debo de hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Y fue y lo hizo. Y queda registrado eso es algo que el Señor dijo como para enseñarnos. Juan 4:34, vamos a ver, hermano, Juan 4:34, vamos a leer unos pasajes bíblicos ahí. Y la hermana 5:30 y la hermana 6:38 y 39, por favor. 34, sí. ¿Juan qué, pastor? Juan 4:34. Y usted 6:38 y 39. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén, gloria a Dios. Qué bonito eso, ¿no? El Señor Jesús, que es Señor de los cielos y la tierra, Amén. se sometió a la voluntad del Padre. ¿Cómo era la situación de qué? Que tenía que soportar tantas cosas y tenía que, él dijo, yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre, a hacer la voluntad de mi Padre, no mi voluntad. ¿Qué dice en el otro texto de 5:30? Sí. Sí. Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Sigue. Juan 5:30, hermano. Sí, Juan 5:30. Ay, hermanito, No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, la del Padre. ¿Qué dice? No puedo hacer nada por mí mismo, siendo el Señor. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y si eso dijo Jesús, si esa era la actitud del Señor Jesús, ¿cuál debe ser la actitud nuestra frente a lo que Él nos ha enseñado y nos ha mandado? Y 6:38 y 39, ¿qué nos dice? Juan. Sí. Yo he buscado la 4. 6:38 y 39. Juan 6. 38 y 39. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no piedra, Sí. que todo lo que me diere no piedra, yo nada, sino que lo resucité en el día postrero. Amén. Qué bonito eso. ¿Y cuál es la decisión del Señor? Él había venido, era a hacer su voluntad. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cómo es que el Señor Jesús
el creador de cielos y tierra. Dice, yo estoy aquí para hacer la voluntad del que me envió. Y nosotros, que estamos aquí, que somos tan pequeños, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es nuestra actitud cuando el Señor nos manda? La iglesia tiene que ser consciente. Y ahora casi no se habla de esto, casi no se habla mucho de esto, pero es que nosotros, el Señor ha dicho que nosotros tenemos que hablar de la verdad, y la verdad lo que está escrito allí. Hay veces que no nos gusta, hay veces que decimos que es palabra muy dura, como dijeron una vez unos al Señor, esta palabra es muy dura, ¿quién la puede oír? El Señor les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Bien pues. Pero así es con el Señor, así, porque eso es lo que Él ha ordenado, lo que Él ha mandado. Bueno, y entonces el Señor nos da ese ejemplo de hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la voluntad. Primera, vamos a ver ese Hebreos 13, 17, todos lo sabemos, lo conocemos, ¿no? Sujetaos a vuestros pastores, sujetaos a vuestros pastores. ¿Eso es la voluntad de Dios? ¿Será que es la voluntad de Dios? ¿O eso lo inventó el escritor de...? No, es la voluntad de Dios, es lo que Dios ha establecido. Eso no hay que preguntarle al Señor si esa es tu voluntad, no, Él ya lo dijo, pero nos da, hay veces mucho trabajo ponerlo por obra, sujetarnos a la voluntad de Dios, hacer su voluntad, sujetados a los pastores, porque ellos velan como quien han de dar, velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que no tengan problemas en su trabajo de pastorear. Y nos dice también, vamos a ver un texto que me parece muy interesante, como todos, Efesios 5, 15 y 19. Efesios 5, 15 y 19. Vamos a ver qué nos dice. Efesios 5, 15 y 19. Y la otra hermana busca Efesios 6, 5 y 6. Efesios 5, 15 y 19. Aquí está. ¿Qué dice? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde estamos diciendo de la cultura que estamos viviendo. Nos gusta a veces oír la música de Julanito porque canta muy bonito. Pero a Dios le agradará. ¿Eso agrada a Dios? ¿O esa es la voluntad de Dios? Que vamos a ver cosas que nos presentan por las redes sociales, que no tienen nada que ver con Dios, pero que a veces nos gustan porque son agradables. Hay cosas que son agradables. Hay veces que el pecado es agradable, ¿no? ¿A ustedes no les ha pasado? A mí me ha pasado. Pero allí es donde el cristiano, nosotros tenemos que saber a quién estamos siguiendo, a quién es que debemos de agradar. O agradamos a Dios o nos agradamos a nosotros mismos. Agradamos al mundo. ¿Y qué dice 6, 5 y 6, hermana? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo,
de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Muy bien, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Esto no cae bien ahora. Esto es muy difícil. Tolerar un amo que sea difícil, que sea regañones, que sea eso. Es muy difícil, pero el Señor lo ha dicho. ¿Qué vamos a hacer con eso? O hacemos la voluntad de Dios o hacemos nuestra voluntad. Es donde tenemos que ir, porque la Biblia dice, el que quiera entrar a los reinos de los cielos tiene que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad mía. Entonces aquí es donde nos toca a nosotros que ver en cosas así, que nos confrontan, que no son difíciles. Es donde yo tengo que ver, o hago la voluntad de Dios o hago mi voluntad. ¿Qué hago? La iglesia, nosotros tenemos un propósito y un fin muy especial que es el reino de los cielos. El objetivo de la iglesia es el reino de los cielos. Ese es el fin, dice la Biblia, ¿no? El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y por ello es que debemos de estar, y en ello es que debemos de estar siempre. Así las cosas sean muy difíciles. El mundo puede hacer lo que quiera, pero la iglesia es un pueblo santo. San Pedro, primera de Pedro 2:9 dice, vosotros sois, ¿qué? Ustedes lo saben. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos. Eso es la iglesia del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que tener tanto cuidado, porque nosotros, no, como dicen, nosotros no somos del bulto. Somos un pueblo escogido, con unas características realmente muy grandes y muy especiales. Eso es lo que dice la Biblia. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es muy grande. Eso es muy glorioso. Eso es lo que Cristo hizo. A Cristo le costó su propia vida, su propia sangre. Entonces nosotros no podemos tener en poco la obra del Señor, lo que Él hizo, nuestra posición que tenemos en Cristo. Y vamos a terminar, bueno, viendo unos versículos que encontramos, 1 Tesalonicenses 4:3, 1 Tesalonicenses 4:3 y 5:18. 1 Tesalonicenses 5:3. ¿Qué dice? Vamos a ver. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Perdón, Primera de Tesalonicenses 4:3. Perdón, leí 5:3. 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que Sí. cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces aquí encontramos algunas de las muchas referencias bíblicas que encontramos, que dice 4:3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Nuestra santificación la encontraremos a medida que hagamos la voluntad de Dios. A medida que nosotros hagamos la voluntad de Dios, a esa medida la iglesia se va santificando. Porque está en la voluntad de Dios.
está agradando a Dios. Está santificando, siendo santificada a través de la obediencia y el amor a Dios. Y 5:18, ¿qué nos dice, hermano? 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto está dado, la voluntad de Dios está dada allí, ya no hay que, eso está dado. Uno, que la voluntad de Dios, una de lo que está escrito es que la iglesia sea santificada, nuestra santificación. Dos, es que demos gracias a Dios por todo, así sea difícil, así no nos guste, así sea, pero que demos gracias a Dios. Esa está expresada ya, esa es la voluntad de Dios. Porque hay veces que, y la voluntad de Dios debemos de hacerla es como, no por una, como por una ley, ¿no? Como por una ley, no por ley, sino porque yo, por ejemplo, voy a, para darles un ejemplo, yo, por ejemplo, mi esposa, hay veces que me dice, esa camisa no me gusta que salga con esa camisa. Yo sé que ella no me va a dejar por eso, ¿no? Me va a pedir el divorcio. Pero si yo quiero agradarla, quiero estar de acuerdo con ella, yo debo de no ponérmela. Y así mismo es con Dios. No es por ley, ¿no? Porque la ley ya no es. Nosotros estamos bajo la ley del amor y de la fe, amén, la gracia. Pero si yo quiero agradar a Dios, yo debo de poner mi voluntad y hacer la voluntad de Dios. Amén. No porque Él me va a condenar, ni porque en esto, sino porque yo quiero agradarlo, hacer su voluntad. Amén. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Entonces yo, como no estoy para agradarme a mí, ni para agradar al mundo, sino para agradar a Dios, entonces yo debo de poner eso que a mí me gusta, que es lo que yo quiero, de poner eso, hacerlo a un lado para poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y terminamos con Juan 2, 15 y 17. Primera de Juan. 2, 15 y 17. Primera de Juan 2, 15. Sí. 15 y 17. 15 a 17. ¿Qué nos dice? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, qué bonito esto, ¿no? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios, qué bonito. Entonces, la iglesia, ojalá nosotros, pues en este tiempo en que vivimos, estemos definiendo, porque parece, y lo que se vislumbra es algo muy difícil. Se nos aproximan tiempos muy difíciles para la iglesia. Y aquí es donde nosotros tenemos que saber. Tenemos que saber cuál debe ser nuestra actitud como hijos e hijas de Dios, como iglesia del Señor. ¿Cómo estamos nosotros frente al mundo, a lo que nos ofrece el mundo, a tantas cosas y a tantas decisiones y cosas que tenemos que tomar, donde siempre la carne quiere hacer la voluntad de nosotros, los deseos de la carne?
allí es donde nos meten un problema porque es difícil hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad de la carne que es pecaminosa, nos pone las cosas que son pecaminosas, que están en contra de lo que es la voluntad de Dios. Amén. Y allí es donde nosotros tenemos que estar muy cuidadosos, la iglesia, porque tenemos que decir, si queremos ir al cielo, tenemos que ponernos a tono con las enseñanzas, el mandato del Señor. Amén. Y queremos ir al cielo. La iglesia está llamada para ir al cielo. No está llamada pero también tenemos llamado para dar ejemplo en este mundo, para dar testimonio, para hablar su palabra, y más la palabra, que nuestra vida sea la que hable, ¿no? Que no sea nuestra vida la que hable. Es muy difícil, ¿sí? Porque estamos en el mundo y tenemos una carne pecaminosa, pero aquí es donde nosotros nos toca que aferrarnos a esto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y si yo quiero ir al cielo, no me queda otra alternativa. No me queda otra alternativa sino hacer la voluntad de mi Padre en los cielos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Que Dios bendiga a la iglesia. Señor y Dios nuestro, gracias por la palabra. Es dura, pero es la que necesitamos, Señor. Sí, Señor. Por favor, bendícenos, bendice tu Amén. pueblo, tu iglesia, Señor. Porque debemos de estarnos preparando para el encuentro contigo, no estar pensando en cosas del mundo, de lo que a nosotros nos parece y nos gusta, sino en lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos todo para gloria de tu santo nombre. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia. Amén.